Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del Eclesiástico. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque chochee, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo, y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y celebrad la acción de gracias. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.
Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo que acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has preparado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta a la Sagrada Familia en el templo, cumpliendo con la ley de Moisés. Querían presentar a su hijo, sin imaginar lo que su hijo iba a provocar en ese lugar. Aparecen Simeón y Ana, 2 hombres de fe y fieles al Señor. La palabra nos dice que eran un hombre y una mujer de edad avanzadas. Ellos conocían y creían en la promesa hecha de que el Mesías llegaría algún día a salvar a su pueblo, y guiados por el Espíritu logran contemplar en Jesús la promesa hecha carne. Las palabras de Simeón, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, nos hacen pensar que tanto él como Ana son premiados por su fidelidad a Dios, que ya no les hace falta nada más, porque están viendo al Mesías, que ya pueden morir en paz, porque todo lo que habían esperado lo están contemplando en ese pequeño, que las promesas de las Escrituras habían llegado a su plenitud con la presencia de Jesús en medio de ellos. El Evangelio nos dice que Jesús se iba robusteciendo, es decir, además de la naturaleza divina reconocida por Simeón y por Ana, se nos muestra la naturaleza humana del Señor, que quiso ser en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Incluso quiso tener un padre y una madre, personas indispensables en la vida de una persona para poder crecer y desarrollarse de una manera adecuada. Pongamos como ejemplo una escalera. En la parte baja tiene 2 patas que sostienen todo el peso para que la persona pueda subir por ella. Si falta una de ellas, el ascenso se complica. Podemos ingeniarnos de alguna forma y subir, pero nos va a costar. De la misma forma, podemos representar la misión encomendada por Dios hacia los padres, que por un lado tienen la obligación de educar civilmente a su hijo, pero también el deber de educarlo en la fe. Es decir, tienen una misión importantísima para la cual Dios derrama todas las gracias necesarias para que lo puedan hacer. No es fácil ser papá o ser mamá, pero Dios da su gracia. Un padre y una madre que se esfuerzan todos los días por dar buenos hijos a la sociedad, nunca son abandonados por Dios en su esfuerzo. Miles de tentaciones pueden presentarse para abandonar esta misión. La familia ha sido muy atacada en los últimos tiempos. Vicios, divorcios, abandonos de hogar, falta de apertura a la vida, sustituyendo a hijos por mascotas, son solo algunos de los ejemplos con los cuales son atacadas las familias actualmente,
Y el reflejo o el resultado de todo esto es una sociedad cada vez más conflictiva. No es más importante el papá que la mamá o viceversa. Los dos son necesarios en la vida del hombre. Educar a los hijos en la fe, en el temor de Dios, pero sobre todo mostrar el rostro paterno y materno de Dios desde el amor. No se puede educar en la fe con un Dios que es rigor y yugo, porque si no podemos caer en una fe farisaica, donde cumplimos ritos, órdenes o reglas por miedo, pero nunca por amor. Muchas veces la imagen que tenemos de nuestros padres es la imagen que vamos creando de Dios en nuestra mente. Una persona que ha sido abandonada por su padre o por su madre, le costará mucho pensar en que Dios es un padre que protege, porque es algo que nunca ha tenido. Entonces, así de grande es la misión de los padres. Son la imagen del amor de Dios en la vida de sus hijos. Los hijos debemos tener un profundo respeto por nuestros padres. Tanto es así que después de los 3 primeros mandamientos que nos hablan de nuestra relación con Dios, inmediatamente viene el mandamiento que nos habla de honrar al padre y a la madre. Con ello podemos pensar cuánto valor tienen los padres ante la mirada de Dios y cuán grande es el peso del pecado de aquel que no sabe honrar a cada uno de ellos. Nadie está exento de cometer un error en la familia, ya sea que los padres se equivoquen con los hijos, o los hijos con los padres, o que tengamos grandes o pequeñas diferencias entre hermanos. Pero Dios, que se hizo hombre y vino al mundo para perdonar, por lo tanto, yo estoy llamado a vivir en el perdón. Que así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, así también podamos ser misericordiosos con los que nos rodean. Ojalá que Dios nos conceda a todos que cuando llegue el final de nuestros días aquí en la tierra, podamos decir como Simeón: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Que la Sagrada Familia sea ejemplo de vida para todos, y que podamos llegar a la santidad amando y dejándonos amar por Dios. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.